Bueno, en cuanto a los pilares, hombre, Juan David Escobar me mandó una metáfora tan bonita de que después de que oyó mi presentación, de que construimos sobre hombros de gigantes, entonces él como ingeniero me dijo que a él le había venido a la mente eh, la construcción de un viaducto. Ujú. La universidad es como la construcción de un viaducto. Entonces necesita unas bases muy fuertes, que esos son los principios y los valores. Esos principios fundacionales de la universidad. Por eso siempre me refiero a los fundadores de la universidad con inmenso respeto e inmensa gratitud, porque ellos fueron esos pilares, esos que fundaron, y esos pilares han sido reforzados a través del tiempo por el Consejo Superior, el Consejo Directivo y los presidentes respectivos que ha tenido el Consejo, porque ellos han sabido adaptar esos principios fundacionales y esos valores institucionales a las necesidades de los tiempos. Entonces, la primera metáfora es la construcción de las columnas. A nosotros nos corresponde entonces construir el viaducto. Y me gustó mucho esa metáfora porque el viaducto, cuando ya tiene las bases sólidas, empieza a construirse sobre un vacío, sobre la incertidumbre. Y a través de las distintas técnicas de ingeniería, el viaducto va creciendo sobre un vacío y sobre una incertidumbre. Eso es lo que hacemos los administradores. Sobre esas bases ir construyendo en el aire, en el vacío, en la incertidumbre, ir construyendo una institución, en este caso EAFIT. Recibí una universidad con unas bases muy sólidas y con, dijéramos, una partitura escrita pero inconclusa. Yo también entrego con una partitura más amplia pero todavía inconclusa. Y eso es lo bonito de la construcción de una idea de universidad. Cada uno de los que pasamos por allí, pues intentamos construir colectivamente esa partitura. Yo recibí una universidad, pues en términos académicos, con 4 escuelas, con 44 programas. Entregamos ahora una universidad con 6 escuelas y 111 programas, pero sobre todo con otro espíritu, no solamente el espíritu humanista que le impregnó el doctor Juan Felipe, sino que combinado con el espíritu científico. Yo creo que los avances que ha tenido la universidad en este campo pues son sorprendentes, dijéramos, en tan corto tiempo. Entrego también pues una universidad, dijéramos, en una posición, hoy afortunadamente nos miden por todos los lados, estar entre las 57 universidades o entre las 100 mejores, en el puesto 57 en América Latina, pues ese es un gran esfuerzo. Entre más de 10.000 instituciones de educación superior que existen en toda América Latina, pues estar en el puesto 57, eso ya significa mover la aguja, y es muy difícil, porque además hay algo que es muy difícil: competir con las mega universidades, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, la universidades de más de 200.000 estudiantes, la Universidad de Buenos Aires, etc. Entonces somos una universidad, dijéramos, de tipo medio, pero que ha ido logrando posicionarse en el ámbito latinoamericano y en todos los indicadores estar casi siempre de primeros en Medellín. Me parece que es un logro que es reflejo de esa transformación de una escuela de negocios en una verdadera universidad. Falta mucho por escribir la partitura,
Claudia y los que vendrán tendrán oportunidad entonces de escribir esos otros movimientos de la gran sinfonía, pero yo creo que las bases están sentadas. Los seres humanos somos aves de paso en las instituciones y ese es el sentido de la democracia también, en donde tienen oportunidad y posibilidad de relevo y de nuevas ideas. Entonces las instituciones quedan, pero los seres humanos pasamos. Lo importante es constituir. Y aquí vuelvo pues a Max Weber, es que las burocracias son necesarias. Lo importante es no dejar caer en las distorsiones de las burocracias, que como lo llama Weber, las buropatologías, sino que nosotros estamos al servicio de un ideal y nosotros estamos al servicio en este caso de la academia, que todos los esfuerzos están volcados hacia la academia, y eso es una construcción colectiva. Yo siempre pienso que debe haber más universidad que rector, porque todos los seres humanos somos seres incompletos. Lo importante es saber conocer uno cuáles son esas incompletudes, y saberla llenar esos vacíos con alguien que lo acompaña a uno y le permita llenar esos vacíos que uno tiene, y por eso se construyen los equipos y los equipos directivos. Y yo creo que lo que hemos hecho en la universidad es eso, es tener alguien que nos complemente, y en eso consiste la construcción colectiva. Yo creo que se avecinan tiempos muy diferentes de universidad. Yo creo que EAFIT se ha ido adaptando y anticipando esos tiempos. Lo primero, y esa gran definición de que EAFIT es hoy para todas las generaciones. Yo creo que esa es una de las grandes transformaciones de la universidad, y no solamente de EAFIT. Nosotros ya somos un ejemplo. Recibimos niños desde los 8 años a la Universidad de los Niños, y tenemos más de 700 estudiantes de más de 50 años en todas las edades de la vida, porque la aceleración de la producción de conocimiento en la humanidad hace que permanentemente tengamos la necesidad de actualizarnos. Entonces esa es como la primera gran definición al futuro. Lo otro, sabernos adaptar a las nuevas tecnologías, tener conciencia de que las nuevas tecnologías son un complemento para la educación, pero no un sustituto en la educación. Y entonces pues esto nos abre también muchas posibilidades a la universidad. Vamos a poder estar en ámbitos geográficos que antes no pensábamos. Vamos a poder tener ese concepto de universidad ubicua, de manera que las nuevas tecnologías, ese complemento para la universidad, es una gran oportunidad que se nos presenta. Tenemos que ser conscientes también de que estamos recibiendo específicamente a los estudiantes de pregrado una nueva generación, lo que llamamos pues la generación centennial, distintos a los millennials, con otras aspiraciones, otros sueños de vida, otras formas de relacionarse con el mundo. Ya pues prácticamente todos son nativos digitales, etcétera, y nosotros tenemos que ser conscientes de que hay otros lenguajes, otras sensibilidades. Tenemos que adaptarnos también a una sociedad diversa, que eso necesariamente implica una universidad mucho más inclusiva, donde quepamos todos en la diversidad. Esa es la gran dificultad, el gran reto, pero también la gran oportunidad.
la riqueza del pensamiento no está en la homogeneidad, sino en la diversidad y la pluralidad. Entonces ese es otro gran reto que se nos viene. Y lo otro es estar conscientes de que nosotros impactamos es el futuro, no el presente ni el pasado. Por lo tanto, entregarle a las nuevas generaciones y a las futuras generaciones herramientas, no tanto acumulación de conocimientos, sino herramientas para el autoconocimiento permanente durante el resto de la vida, y que la universidad sea un acompañante del conocimiento a lo largo de la vida. De modo que creo que son como las grandes transformaciones. Entonces, las nuevas tecnologías cambiaron la pedagogía, las nuevas generaciones nos implican acercarnos a otros públicos, y bueno, ese es el gran reto. Por eso ya en el itinerario lo dijimos, una institución en permanente transformación. Bueno, ahora se ha medio modificado muy tímidamente todavía en los requisitos de acreditación por el CNA, pero más que recursos necesitamos es un reconocimiento, que a la universidad se le mida en todas sus dimensiones y no en solamente la dimensión de la producción científica, porque esto ha opacado, dijéramos, la labor del docente, y la universidad no puede perder jamás su función de transmisora de conocimiento. Obviamente es importantísima la generación de conocimiento que se ha incorporado, pero las otras dimensiones del ser humano tienen que estar presentes en la universidad si pretendemos una verdadera educación integral. Es que la universidad no es solo una fábrica para producir ejecutivos o profesionales que ingresen al sector productivo. Eso está muy bien y es una de nuestras funciones, pero ante todo nuestra función es dar forma, por eso el verbo formar al ser humano, y dar forma al ser humano en todas sus dimensiones, en su dimensión profesional, en su dimensión ciudadana, en su dimensión personal, en su dimensión espiritual, porque si no empobrecemos el concepto de educación. La educación es ante todo la construcción de seres humanos útiles a la sociedad. El campus es un campo donde se cultiva. Fíjate y verás que cultura y cultivo tienen el mismo origen, de coler. Entonces, la universidad, en una definición, es el campo donde se cultiva la inteligencia. Entonces, un campus universitario es el campo donde se cultiva la inteligencia en todas sus dimensiones. Y por eso el gran reto de la universidad es reunir a lo mejor de la inteligencia de la sociedad en un momento dado, en un momento histórico, para que ella le aporte esos conocimientos que le permitan no solamente avanzar como sociedad, sino a cada uno de sus componentes crecer como ser humano. De manera que la universidad es ante todo, primero, construcción de sociedad. La universidad es la sociedad a escala. Por eso tan importante el fomento y la escuela de democracia. Por eso debe haber una democracia universitaria. Es el ejercicio de la sociabilidad. Y la sociabilidad implica diversidad de opiniones, diversidad de conceptos, bajo argumentación, no bajo imposición. La universidad implica despertar las potencialidades de todo ser humano, potencialidades tanto activas como pasivas. Activas, por ejemplo, activar, dijéramos, ese espíritu de curiosidad que conlleva a la creación científica, a la investigación. Ese es un arte de aprender a seguir el vestigio, eso quiere decir investigar.
aprender a seguir el vestigio como los antiguos cazadores, aprender o potenciar, dijéramos, las capacidades o potencialidades humanas. A mí me maravilla un joven o una chica que ingresa a la universidad aspirando a hacer música y cómo todas esas capacidades técnicas, escuchar un concierto de grado es no solamente un deleite, sino como un milagro de que a través de esas técnicas que se le entregaron permiten interpretar y reinterpretar el mundo. Y por pasiva, la creación de ese mundo, ese ecosistema rico cultural y científicamente, nos permite también despertar en cada uno de nosotros o potenciar nuestras sensibilidades. Son muy pocos los seres humanos que tienen el don de la creación o el don de la interpretación, que son los artistas. La gran mayoría de los seres humanos lo que hacemos es ser unos disfrutadores de lo que otros crean y otros interpretan. Y qué triste es pasar por la vida sin uno poder maravillarse, emocionarse ante la gran creación de los seres más brillantes que ha dado la humanidad. Qué triste uno pasar por la vida sin haberse emocionado ante cualquiera de las creaciones de Bach, de Mozart, de Beethoven. Qué triste pasar por la vida sin uno haber compartido con Cervantes o con García Márquez o con Shakespeare esa reflexión sobre el ser humano. Qué triste pasar por la vida sin uno no emocionarse ante las meninas de Velázquez o ante cualquiera de los cuadros de Vermeer o de los grandes artistas. Y esa es la sensibilidad por pasiva, esa capacidad de uno volverse a erizar ante un poema, ante el segundo concierto para piano de Rachmaninoff. Entonces, eso es también el despertar de la sensibilidad. A mí me llena de emoción encontrarme con un egresado en el mercado y decirme: yo egresé en tal año, usted me entregó el diploma, hoy soy un gran profesional, tengo esta familia. Yo creo que ese es el triunfo del educador, ¿no es cierto? Porque es que los frutos de la educación se ven mucho después de haber salido. Por eso dicen que la verdadera evaluación al educador la deben hacer los profesionales por lo menos 5 años después de haber salido de la universidad. Si los conocimientos fueron pertinentes, si la educación lo volvió un mejor ser humano, un mejor ciudadano, etc. Entonces, esos pequeños y fortuitos encuentros me llenan de emoción. Me llena de emoción, por ejemplo, los minutos con Juan Luis que grabamos, esa capacidad de relacionamiento y de interacción bajo un marco de mutuo respeto entre estudiantes y el rector. Me llena de orgullo cuando me encuentro con alguno de los funcionarios, con su familia. Yo, como decía recientemente, que me encanta esa expresión de los campesinos, es que es un buen lugar para levantar familia. Y AFID es un buen lugar para levantar familia. A mí me llena de orgullo cuando veo a un eafitense y me dice: es que yo, gracias a la universidad, hice mi maestría, hoy tengo una casa propia, tengo mi familia. Eso es construcción de sociedad. Y sobre todo me llena de emoción las manifestaciones espontáneas de cariño que recibo de
de tantos funcionarios, empleados y compañeros de trabajo, en donde que me recuerden como un compañero de trabajo y no como un jefe, sino como un compañero que estuvo al lado de ellos hombro a hombro, en las buenas y en las malas. Quedan muchos retos, pero básicamente va a ser una universidad mucho más completa en las áreas de la educación y de la salud, pero con una concepción contemporánea de la educación y de la salud hacia el futuro, porque lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo en pedagogía o en la misma salud, en donde muchos de recordemos que es que ya hay profesiones que prácticamente han desaparecido porque las hacen las máquinas, pues la bacteriología hoy la hace una máquina. Entonces la salud se va también a repensar también, y sobre todo la salud preventiva, más que la salud reactiva, pues ocupada más en la prevención de la enfermedad que en la enfermedad. Pero creo que por ahí es el futuro de la universidad, va a ser una universidad más completa. Pero vendrán nuevas áreas, nuevos retos en la inteligencia artificial, en Big Data, porque es que eso es lo bonito de la ciencia, que cada desarrollo implica nuevos retos al conocimiento y estar muy atentos de cuáles son esos retos para poder cumplirle a la sociedad en sus demandas. Y volvemos a las palabras. Todavía seguimos usando dictar clase. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que el profesor decía, saquen el cuaderno que voy a dictar, y eso era dictar clase. Entonces uno como un robot iba haciendo unos compañeros con una letra muy bonita, yo con una letra espantosa, pero era el dictado, y ahí viene el dictar clase. Hoy la pedagogía es completamente diferente. Hoy la pedagogía tiene que ser interactiva. Uno de los grandes retos de la pedagogía hoy es que el profesor ya no tiene el monopolio del conocimiento, sino que está enfrentado permanentemente por sus estudiantes. Yo pues a veces cuando me acerco a ellos o me atrevo a dar alguna charla o algo, uno cree que ellos están chateando, lo que están haciendo es confrontando en tiempo real si lo que uno dice sí está actualizado o no, si es verdad o no es verdad. Entonces el profesor está retado constantemente porque él está confrontado. Por eso el papel hoy del profesor, más que dictar, es acompañar en la aventura del conocimiento. Lo más importante, enamórelos de su profesión, enamórelos de su quehacer, enamórelos de esa idea de que es que la mayor aventura que puede tener el ser humano es cada día aprender algo, cada día asombrarse, maravillarse ante algo. Estoy aquí, por ejemplo, sentado leyendo el libro de Athanasius Kirchner que me dieron los de la biblioteca. Es una mente en el siglo XVII tratando de entender la complejidad del mundo en todas sus dimensiones. Eso es, acompañe, enamórelos del conocimiento. No trate de ser su amigo, los amigos son otra cosa, la familia es otra cosa. Por eso también no me gusta cuando se dice la familia de AFID. No. AFID es el lugar de trabajo y el lugar de conocimiento. La familia es otra cosa. No confundamos los roles, ni confundamos la cercanía con la amistad. Uno tiene sus amigos y tiene cercanía, y puede generar también buenos amigos, pero esa experiencia
que trae el profesor, ese bagaje de conocimientos que trae en su equipaje y que le va transmitiendo al estudiante, eso es lo que lo va enamorando y lo que va. Yo creo que el papel más importante es eso, enamórelo del conocimiento, saber que el conocimiento nunca tiene fin, que siempre está evolucionando, que los seres humanos somos muchas personas durante toda la vida. Yo he sido mucho Juan Luis durante toda mi vida y espero seguir siendo otros Juan Luises de aquí en adelante, porque es eso, no somos, vamos siendo. Heráclito ya lo dijo, es que no nos vayamos nunca en el mismo río. Yo creo que hay siempre una tensión, pero tenemos que ser conscientes de lado y lado, que los administrativos estamos para servir a la academia. Y el académico debe ser consciente que sin administrativos no hay academia, que estamos para apoyar, sin un adecuado manejo financiero, sin un adecuado manejo de los recursos, sin un adecuado manejo de los espacios físicos, sin un adecuado manejo de las tecnologías, sin un adecuado manejo de los laboratorios. Ese es el apoyo para la docencia. Entonces tenemos que ser conscientes del lado y lado que somos interdependientes, de que no somos enemigos unos a otros, sino que tenemos un papel frente a la educación, y lo que decía ahora, el problema no es la burocracia, es la buropatología, son las patologías de la burocracia, que se vuelve una retroalimentación a sí mismo, etcétera, o una existencia per se. No, estamos para servir a la educación, tanto los docentes como los administrativos académicos. En el jardín de Juan Luis. Sí, yo creo que es como lo más lindo que he recibido. Tener un jardín con el nombre de uno, eso es lo más hermoso que uno puede tener. Yo creo que ese es uno de los avances más importantes de la universidad. Y eso ha sido un cambio que se ha ido dando paulatinamente, y es el interés sobre lo público, no solamente sobre lo privado. La sociedad la conformamos tanto lo público como lo privado, y la sociedad tiene que formar no solamente líderes para lo privado, sino también para lo público, para el adecuado manejo de la res pública, como se llamaba en tiempos de los romanos, que de ahí se genera la república. De manera que AFID ha ido transformándose, y desde muchas áreas, desde economía hasta ciencias políticas o administración, la universidad le está aportando a esa concepción de lo público de una manera decisiva. No, yo pues que cuide la universidad, esa idea de universidad que se ha ido construyendo colectivamente, y sé que lo hará, pero ella obviamente llegará con su estilo, con sus prioridades, con su forma de ser, y ella le impregnará a la universidad su sello, y estaremos muy felices ver a la universidad crecer y progresar de su mano.